Buen día, Iglesia, Ministerio y Centro de Intercesión Internacional. Buen día, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy clamamos, hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo, que sea que se mueva en esta enseñanza, más bien en el significado, ¿verdad?, de lo que es la soberbia, de acuerdo a Mateo 15:19 y Marcos 7:21 y 22. Hoy queremos decir, ¿verdad?, el significado de soberbia, que viene del latín superbia, ¿sí? Y esta va a ser una valoración de uno mismo que está por encima de los demás. Entonces es una sobrevaloración del yo mismo, de la persona misma en relación o respecto a otros. La soberbia viene a ser un sentimiento de superioridad, ¿sí? Y esta superioridad va a llevar a presumir cualidades. La persona que tiene soberbia presume sus cualidades, sus atributos sobremanera porque están sobrevalorados en su persona por ella misma, ¿sí? Y aquí una de las cosas es de que va a menospreciar las cualidades, los atributos de otras personas, las va a tener en nada, ¿sí? Entonces, la persona soberbia se va a sentir superior a los demás. Y va, por supuesto, a menospreciar los logros, los atributos, la inteligencia, el conocimiento, la experiencia de otros, incluyendo si son humildes o no. ¿Por qué? Porque la soberbia es algo que te lleva a elevarte por encima de los demás y verlos inferiores, ¿sí? Ahora, una persona con soberbia es una persona que tiene inseguridades, ¿sí? Entonces, esas inseguridades las esconde precisamente viendo a los otros inferiores. Las esconde a través de hablar más fuerte, a través de competir por conocimiento, a través de utilizar colores que sobresalgan del resto de la forma en cómo se viste la demás gente. Entonces, la persona soberbia, ¿verdad?, es una persona que se va a sentir por encima de los demás y va a menospreciar todo lo que los demás son. Es más, ni siquiera va a escuchar, porque los tiene en poco, los tiene en menosprecio, ¿sí? Entonces, la persona que es soberbia, ¿verdad?, pues tiene inseguridades, pero las va a cubrir, las va a esconder a través de la vestimenta, a través del conocimiento, a través de hablar más fuerte, a través de muchas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver si esto está en nuestra vida. Ahora, no creas que solamente la gente que tiene dinero es soberbia o tiene orgullo, ¿sí? No, también hay gente, ¿verdad?, que siendo económicamente o en una posición socioeconómica austera, tiene soberbia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, fíjate bien que la persona soberbia tiene inseguridades, las cuales las va a esconder, las va a tapar, ¿verdad?, para estar por encima de los demás, ¿sí? Una de las características de las personas soberbias es que no piden perdón. No les gusta reconocer, ¿verdad?, que ellos se equivocan, no les gusta reconocer que tienen errores. Entonces, no van a pedir perdón. Ahora, pueden fingir, ¿verdad?, pedir perdón a través de una plataforma pública, ¿verdad?, porque de esa manera quieren aparentar o que crean los demás que son humildes. Pero la palabra, lo que dice, ¿verdad?, es que cuando tú tienes que pedir perdón, tienes que ir con la persona. Ahora, no es ir por ir, tiene que ser en el tiempo profético de Dios. ¿Por qué? Porque si hubo una diferencia entre tú y otra persona,
y la otra persona está enojada y tú en esos momentos, dices, es que la palabra dice que hay que pedir perdón, vas a pedir perdón, pues obviamente que no se va a dar la situación porque la otra persona está enojada, está molesta, ¿sí? Pero aquí lo que yo quiero enfatizarte es de que cuando tú cometiste algo y no lo reconoces, hay soberbia, hay arrogancia. Y entonces cuando hay un reconocimiento, tú vas con la persona en el tiempo de Dios, porque es el Espíritu Santo que tiene que hablar, a reconciliarte, a pedir perdón. Cuando se utiliza una plataforma, ¿verdad? Pública, como para decir perdóname, pues, o sea, no, porque ahí es como si fuera una cobardía, porque no te quieres enfrentar a tu realidad, a lo que hiciste, ¿verdad? O a la diferencia que tuviste con la otra persona. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, utilizar una plataforma para pública para pedir perdón no es de Dios. No es así, ¿sí? Porque, pues, o sea, no estás enfrentando la situación, ¿sí? Obviamente primero, ¿verdad? Tienes que ponerte a cuentas con Dios, ¿sí? Pero una plataforma pública no es para pedir perdón. O sea, sí nos tenemos que humillar cuando el Espíritu Santo indica, ¿verdad? De que hemos pecado, eso ha pasado, ¿verdad? Sí, porque el Espíritu Santo le está indicando. Pero aquí yo me estoy refiriendo a cuando tienes la diferencia con una persona, ¿sí? Tienes que arreglarla, ¿verdad? Con la persona, no hacerlo en público, no utilizar una plataforma, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer en una manera personal en el tiempo profético de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, la soberbia está tanto en creyentes como en inconversos. Es algo que está en la naturaleza humana y esto es por la caída de Adán y Eva, porque de ahí venimos toda la humanidad. Entonces, ¿por qué cayó Lucero? Por orgullo, ¿sí? En su voluntad había rebelión e induce con esa voluntad de rebelión, ¿verdad?, la caída de Adán y Eva. Pero el pecado de Lucero fue orgullo, vanidad, soberbia, arrogancia, altivez. Entonces, esto es parte de la naturaleza del ser humano, creyente o incrédulo, porque el ser humano tiene una naturaleza caída. Cuando venimos a Cristo nuevamente, ¿verdad? Todas estas soberbia, orgullo, vanidad, altivez, etc., lo tiene que quitar el Espíritu Santo. Pero, tú tienes que reconocer que está en tu vida, ¿sí? Tienes que reconocer a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, si esto está en tu vida o no, ¿sí? Pero como te digo, es parte de la naturaleza humana por la caída de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, pero nosotros sabemos que Cristo vino, ¿verdad?, para que nos arrepintiéramos y creyendo en Él, ¿verdad?, en su sacrificio, nos envió el Espíritu Santo para arrancar y para desarraigar, pues todo eso que constituye parte de nuestra naturaleza, ¿verdad?, humana, parte de esa naturaleza caída, para darnos o hacernos partícipe de la naturaleza divina, ¿sí? Que es segunda de Pedro 1:4, ¿sí? Entonces, soberbia viene del hebreo 1347, que es gaón, y quiere decir altivez, quiere decir arrogancia, quiere decir gloria, quiere decir grandeza, quiere decir levantarse, ser majestuoso, engrandecer o engrandecerse. Entonces, una persona con soberbia es una persona que confía, ¿verdad?, en su propia gloria. Es una persona que se levanta por encima de los demás, que se hincha, que se infla, ¿sí? Eso es soberbia. Entonces nos dice Levítico 26:19, dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Entonces, en la soberbia hay orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Entonces, quiere decir que la persona con soberbia, que tiene orgullo, ¿verdad?,
que fue el pecado de Lucero en la eternidad, ¿verdad? Estas personas obtienen las cosas de lo que hay en su corazón, de ese orgullo, de esa vanidad, de esa soberbia, de esa arrogancia. Y no, ¿verdad? Porque Dios abra los cielos en su vida. Porque para eso, ¿verdad? Tiene que haber un corazón contrito y humillado en la presencia del Todopoderoso, reconociendo, ¿verdad? Que eso está en mi corazón y decirle al Señor, no lo quiero más. Tienes que trabajar en mi vida, tienes que trabajar en mi corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que yo dependa de ti, para que yo te reconozca y que yo me arrepienta, ¿verdad? Y que los cielos se abran sobre mi vida y no seguir obteniendo yo lo que he obtenido a través de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia y de la altivez. O de algunas de las otras cosas que hemos visto, ¿verdad? Que están en el corazón, de acuerdo a Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22. Aquí nos dice en Job 35:12, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Entonces, todo aquel que tiene soberbia es malo. Aunque te sonría y aunque te trate amablemente, el que tiene soberbia en su corazón es malo. Ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el omnipotente. Entonces la soberbia es vanidad porque no tiene un fundamento, no tiene cimiento, ¿verdad? En las cosas divinas, en las cosas de Dios. Son cuestiones, ¿verdad? Del corazón, de la carne, ¿sí? Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es decir, ¿verdad? Que repartir el robo, las ganancias, el botín. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que la soberbia es altivez de espíritu, ¿sí? Entonces, quiere decir que nuestro espíritu está contaminado. Estamos en Cristo, pero si tú no has reconocido que en tu vida hay soberbia, que es una altivez de espíritu, pues ahí está contaminado el espíritu, ¿sí? Nos dice Isaías 23:9. Vamos a leer el 8, nada más de que no lo puse. Isaías 23. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Adonai de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que la gloria de los hombres es soberbia. ¿Sí? Nos dice Jeremías 13:9, vino a mí palabra de Adonai diciendo, así ha dicho Adonai, así haré podrir la soberbia de Judá y las muchas soberbias de Jerusalén, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses con D minúscula, ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Entonces aquí, la soberbia, una de las cosas que va a pasar o va a traer a la vida de la persona es que va a impedir oír la voz, la palabra de Dios, ¿sí? Porque se siente por encima de los demás y siente que nadie le debe ni le puede enseñar, que es el único o que es la única persona que sabe. Nadie puede saber más que él o que ella. Entonces
se está poniendo por encima de los demás. Entonces, eso a Dios no le gusta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, un soberbio no va a escuchar al Espíritu Santo y no va a escuchar a Dios. No va a escuchar su palabra de decir, arrepiéntete. ¿Sí? Entonces, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos dice Ezequiel 7, vamos a leer el 20 y el 24. Nos dice el 20, dice, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. Nos dice el 24, traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Entonces aquí Dios hace competente para que el hombre salga adelante. Pero esa gloria del hombre lo cubre de soberbia, ¿sí? Entonces esa gloria es un ornamento que precisamente el hombre, ¿verdad? Esa viene a ser una hermosura, viene a ser un esplendor, una prominencia que lo hace sobresalir, pero estamos hablando, ¿verdad? Que es gloria del hombre y entonces eso se llama soberbia, porque sabes que la gloria que el Señor pone en el hombre te hace humilde, te hace bello, te hace hermoso, te hace resplandecer, pero no es soberbia. Entonces dista mucho la gloria del humano, la gloria del hombre, ¿verdad? Que se siente superior a todos. Y esa gloria, aunque debería de ser hermosura, ¿verdad? Preeminencia, ¿verdad? La convierte en soberbia. Porque esa misma gloria del hombre hace ver a los demás por debajo, ¿sí? O sea, ve a los demás por debajo, él se siente superior o ella se siente superior. Entonces, híjole, tenemos que tener cuidado. Ezequiel 16, 49 nos dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, muchas veces, ¿verdad? La soberbia te convierte, ¿verdad? En egoísta. Porque dice, no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Tuvieron abundancia de pan, ¿sí? Y no fortaleció las manos del afligido ni del menesteroso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ezequiel 30, 18 dice, vamos a leer desde el 17, los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Entonces, una de las cosas que va a pasar es que cuando una persona, cuando una familia, cuando un gobernante, cuando una nación tiene poder, viene soberbia. Ve a las naciones, ve a los pueblos, ve a los demás por debajo, en menosprecio. Entonces, pero aquí Dios esto lo ve, ¿sí? Y dice, cesará en ella soberbia de su poderío. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Todo esto tiene que trabajar el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque esta es parte de la naturaleza por la caída. Y ahora, para que realmente nosotros podamos participar de la naturaleza divina, tiene que ser arrancado y desarraigado esto. ¿Por qué? Porque está escrito con cincel y punta de diamante. El cincel y la punta de diamante son instrumentos para poder escribir en algo totalmente endurecido.
Y entonces está hablando que si el corazón fue escrito en el corazón, quiere decir que es un corazón endurecido, que todo esto endurece el corazón. Y entonces imagínate el trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿sí? El desarraigar todo lo que está escrito con cincel de punta de diamante, ¿verdad? Para quitar esa naturaleza y para que realmente nosotros podamos ser partícipes de esa naturaleza divina. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, pero el trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo. Nos dice Ezequiel 32. Bueno, vamos a leer, desde el 11. Dice, porque así ha dicho Adonai el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Está hablando a Egipto. Dios está hablando a Egipto. Dice, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto. Entonces, obviamente, ¿verdad? Que Dios permitió que se levantara un imperio, pero como ese imperio, ese poderío lo lleva a tener soberbia y a enseñorearse, ¿verdad? En un menosprecio con otros pueblos y con otras naciones, entonces Dios permitía que se levantara otro imperio, ¿verdad? Para quitar la soberbia del anterior. Dios es el que reina y gobierna. Dice, destruirá la soberbia de Egipto y toda la multitud será deshecha. ¿Sí? Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Ezequiel 33, 28. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Entonces, el poder produce soberbia en el hombre. Es que hay una de las cosas que para tener hay que saber tener. Entonces, por eso Dios nos tiene que procesar. Dios no nos va a dar poder por darnos. Necesitamos un proceso. Necesitamos, ¿verdad?, experimentar al Señor y experimentar que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida para que nosotros sepamos qué es el poder, qué es la unción. Porque de lo contrario, ¿verdad?, el poder puede traer soberbia, ¿sí?, en lo natural. Entonces, para tener tenemos que saber tener, y eso es bajo un proceso de nuestra vida, nuestro corazón, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no ver a los demás que son menos, para no menospreciarlos. ¿Por qué? Porque Dios, siendo Dios, se duele de las almas, le interesan las almas, ¿sí? Ve por las almas. O sea, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para que teniendo un poder, ya sea natural o ya sea espiritual, que es la unción, veas a los demás menos. Eso no le gusta a Dios. Porque fíjate, Él dio a su Hijo, ¿verdad?, siendo quien es y quienes éramos nosotros, ¿sí? Estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Nos dice, a ver, déjenme ver. Vamos a leer aquí Daniel 34 al 37. Mas al fin, el tiempo de Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo con A mayúscula, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue
añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey con R mayúscula del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Quiere decir que aquí Nabucodonosor reconoce, ¿verdad?, que en él había soberbia. Tenía tanto poder, ¿verdad?, tanto dominio, ¿verdad?, que había soberbia en él, pero finalmente él reconoce que Dios es Dios y que él reina y que él gobierna. Amén. Dice Oseas 7:10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Adonai su Dios con D mayúscula, ni lo buscaron en todo esto. Nos dice, ¿verdad?, en Abdías 3, vamos a leer desde el 2, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Adonai. Bueno, aquí una de las cosas entonces es de que Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve, y nada hay oculto en su presencia, y nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces aquí lo que nos dice que el hombre en su gloria, en su poder, ¿verdad?, entra soberbia, pero la misma soberbia lo engaña, ¿sí? Pero eso es lo que Dios ve. Y entonces en esa soberbia el hombre no oye, la nación no oye. Entonces Dios tiene que sacudir, tiene que derribar esa soberbia. ¿Para qué? Para que el hombre busque a Dios y clame a Dios, como hombre, como individuo, como pueblo, como nación, ¿sí? Aquí nos dice Sofonías 2:10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y engrandecieron contra el pueblo de Adonai de los ejércitos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque aquí está hablando a las naciones y yo creo que de todas es mejor bendecir al pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios, porque por él nosotros entramos, ¿verdad?, en la gracia para ser salvos. Sofonías 3:11 dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia y nunca más se ensorbecerán en mi santo monte, en mi santuario, ¿sí? Entonces aquí nuevamente está hablando a las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones mismas, ¿verdad?, llevaron al pueblo de Israel a que se inclinara a dioses ajenos, a dioses extraños, ¿verdad? Entonces ellos se alegraban de todo esto, que es soberbia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sentían gloria, ellos sentían grandes, ¿verdad? Ellos sentían más, ¿verdad? Y no escuchaban a Dios. Y entonces las naciones, ¿verdad?, se alegraban de esto. Por eso dice que Dios iba a destruir la soberbia y nunca más se ensoberbecerán en mi santo monte, ¿sí? Nos dice aquí otro significado de soberbia, 1346, Gaba, con doble A y UE, dice arrogancia, ornamento, arrogante, soberbia, magnificencia, vestido. Entonces quiere decir que la soberbia es algo que te viste, es un ornamento, ¿sí?, en tu vida. Salmo 31:18 dice, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Entonces vemos que una persona con soberbia es una persona que menosprecia a los demás, ¿sí? Para ella no hay más que ella. Tiene una
supervaloración de su yo, ¿sí? Entonces, una persona soberbia, ¿verdad? Cuidado donde escuche que dijeron de ella, ¿verdad? O sea, se va a encolerizar, ¿sí? Porque tiene una muy, muy, muy alta sobreestima de él o de ella, ¿sí? Entonces, cuidaditos con que alguien diga que no es lo que él dice que es o lo que ella dice que es. Va a tener o vas a tener contienda, ¿sí? Porque se va a enojar, se va a encolerizar, se va a airar. Entonces, una persona soberbia es una persona que es colérica, ¿sí? Salmo 6:11, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Proverbios 14:3, vamos a leer desde el 2. El que camina en su rectitud teme a Adonai, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Entonces aquí vemos que el necio, en el necio hay soberbia, ¿sí? Proverbios 29:23. Vamos a leer desde el 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Entonces aquí vemos que una persona con soberbia es una persona que se deprime, que se abate, ¿sí? Isaías 9:9. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos la cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Entonces, la soberbia y la altivez están en el corazón. Entonces, aquí, ¿verdad? Ellos van a hacer lo que quieren hacer porque hay soberbia. Nadie los va a detener, ¿sí? Nos dice Isaías 28:1. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Aquí entonces vemos que hay una corona de soberbia. Entonces imagínate cómo es el que ya está coronado de soberbia. Yo creo que eso le pasó realmente a Lucero en la eternidad, se coronó de soberbia, pero para mal. Entonces, la soberbia no es algo que le agrade a Dios, no viene de Dios, eso es de Satanás, ¿sí? Entonces, vemos que hay una corona de soberbia. Que tú estás, ¿verdad? Buscando a X y camina, ¿verdad? Y te ve así por debajo del hombro, ¿verdad? Y no te escucha, o sea, te escucha, pero hace que no te escuche, ¿sí? Porque se siente grande, se siente, ¿verdad?, que le tienen que rogar. O sea, es tremendo, menosprecia, entonces te está, ¿verdad?, trayendo detrás de él o de ella, porque menosprecia lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo. No oye, ¿sí? No oye, ¿sí? No, este ya lo leímos. Bueno, es Sofonía 3:11, pero ya lo leímos.
Aquí significado de soberbia del hebreo 2087 con Z, sadón, arrogancia, presunción, soberbia. Nos manda a 2102, sud con Z, hervir en cólera, ser insolente, soberbio, soberbia, presunción, ensoberbecer. Entonces vemos que una persona soberbia es arrogante, es presunciosa y es una persona que hierve en cólera. Puede aparentar, pero hierve en cólera. Entonces, la persona con soberbia puede cuidarse, ¿sí? Pero en determinado momento tú le vas a ver que tiene la cólera. Ahora, la cólera se puede manifestar tanto por la mirada, como por la boca, como por el lenguaje de las manos, ¿sí? Como por el lenguaje del cuerpo en el sentido de cómo caminan, ¿verdad? De que no te escuchan. Todo eso es soberbia, ¿sí? Entonces, y eso obviamente que está hablando de cólera, ¿sí? Es una persona que hierve en cólera. Todo eso está en su corazón, ¿sí? Y entonces de repente ¿verdad? De repente ves que te contesta, pero ya hirviendo en cólera. Nos dice, primer libro de Samuel 17:28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Proverbios 13:10. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente, mas con los avisados está la sabiduría. Bueno, obviamente que una persona que es soberbia, que hierve en cólera, una de las cosas que va a concebir es contienda, ¿sí? Es contienda. Porque la persona que es soberbia tiene arrogancia en lo que acabamos ahí del significado, ¿verdad? De leer. Tiene arrogancia, entonces siempre se va a querer salir con la suya, siempre va a querer tener la razón y esto va a traer una contienda. Proverbios 11:2. El peso falso es abominación a Adonai, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Eso es la vergüenza, la desgracia, ¿verdad? El abatimiento. Mas con los humildes está la sabiduría, ¿sí? Entonces con la soberbia viene la deshonra. Nos dice Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó. Entonces la arrogancia engaña. La arrogancia es soberbia, ¿sí? Dice, y la soberbia de tu corazón. Entonces, la arrogancia engaña y la soberbia de tu corazón también engaña. Ya lo habíamos leído, ¿sí? Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Adonai. Entonces la soberbia es arrogancia y engaña, ¿sí? Ezequiel 7:10, vamos a leer desde el 9. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti. Y en medio de ti estará tus abominaciones, y sabréis que yo Adonai soy el que castiga. He aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Entonces, mira, dice que en medio de ti estará tus abominaciones. Entonces,
En medio quiere decir en el interior, en el centro, quiere decir que está hablando del corazón, que ahí están las abominaciones. Entonces, mira, si está todo lo que dice Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, si queda algo, ¿verdad? Si no ha sido arrancado todo, ¿sabes qué dice, verdad? Que reverdeció la soberbia. Si queda una raíz, con eso es suficiente. Por eso dice la palabra, mirad bien, en el caso de la amargura, mirad bien, no sea que dejes de alcanzar, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, quedando una raíz de soberbia, va a reverdecer. Entonces, nosotros tenemos que ser procesados por el Espíritu Santo y tenemos que ser sanados de todo esto, ¿verdad? Con la profundidad de Dios. Tenemos derecho por Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús está en nosotros si es que te has arrepentido y has creído y has recibido a Cristo Jesús. ¿Sí? Abdías 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Nuevamente. Todo esto, arrogancia, soberbia, orgullo, altivez, son algo, ¿verdad?, que engañan en el corazón y vienen a ser esas fortalezas, ¿sí? Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Entonces, nuevamente la soberbia está en el corazón y esta soberbia engaña. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el siguiente versículo. Yo, Adonai, quien peso la mente y el corazón. Entonces, ¿por qué es engañoso? Porque así es como fue engañada Eva. Porque había en Lucero orgullo, vanidad, soberbia, rebelión. ¿Sí? Y eso fue lo que entró realmente, ¿verdad? Por creyendo Eva, ¿verdad? Eso fue lo que pasó a su corazón. Y entonces, ¿verdad? Por eso es un corazón que se engaña. Aquí soberbia del Hebreo 2102, que es sud, que es hervir en cólera, ser insolente. Y dice Nehemías 2, 9, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. ¿Sí? Ahí mismo el 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, una de las cosas que va a traer el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, es que seas independiente, ¿sí? Que te alejes de Dios, que tu corazón se endurezca y que consideres que lo que estás haciendo está bien, por eso, pero te estás engañando, ¿sí? Aquí soberbia del Hebreo 7312, que es rum, que es elevación, es altanero, es altivez, ¿sí? Raíz primaria es estar elevado, elevarse, levantarse, ¿sí? Enorgullecerse, ensoberbecerse, engrandecerse, encumbrarse. Tiene muchos significados, pero están relacionados todos. Altivo, alarde, ¿sí? Y nos dice Isaías 2, 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Adonai solo será exaltado en aquellos días, en aquel día. Nos dice ahí mismo el 17, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Adonai
será exaltado en aquel día. Pues sí, es el único. Nos dice Jeremías 48:29, vamos a leer desde el 28. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Entonces, todo eso está en el corazón. Yo conozco, dice Adonai, su cólera. La persona que es soberbia tiene cólera, se encoleriza, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Entonces, esto no tiene validez delante de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso nos habla Pedro, ¿verdad? Aquí soberbia, del griego 5243, huperefanía, que es soberbia, nos manda a 5244, huperefanos, apareciendo por encima de otros, conspicuo. Entonces, es una persona, ¿verdad?, que quiere sobresalir o que sobresale, pero es en su carne. Y eso es soberbia, ¿sí? Que se pone por encima de los demás. Siempre es la persona que quiere, ¿verdad?, tener la mejor opinión, es el que quiere parecer más brillante, más inteligente, ¿verdad? Entonces todo eso es soberbia y eso trae contienda, y si él no o ella no lo logra, ¿verdad?, se encolerizan, ¿sí? Es una persona, ¿verdad?, que está hirviendo de cólera. Entonces por eso es contenciosa, ¿sí? Porque a fuerzas quiere ser él o ella, ¿sí? Los demás son nada, los demás son menosprecia, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que tener cuidado porque imagínate, pues, bueno, ya mejor esto no lo digo. Dice, de 5288, Hooper, que es una preposición primaria que dice superior a, más que, o sea, se siente superior a otros, es más que otros, ¿sí? Y entonces 5316 dice iluminar, resplandecer. Entonces, esa persona quiere sobresalir sobre todos, ¿sí? Y tiene palabrería, ¿verdad?, para, en cierto modo, enredar y voltear las cosas a su beneficio. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso es importante que tú tienes que leer la palabra y buscar del Espíritu Santo, ¿sí? Para que tú sepas realmente a quién tienes enfrente, ¿sí? Porque no puedes estar tú nada más escribiendo y escribiendo y escribiendo, no. Tienes que escudriñar la palabra, ¿sí? Nos dice Marcos 7:20, bueno, eso es lo que estamos basados en eso, los hurtos, las avaricias, 7:22, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces dice que todo esto está de dentro del corazón, ¿sí? Y que todas estas son maldades, nos dice en el versículo 23. Todas estas maldades están en el corazón. Entonces, si están en el corazón, es la manera en que la persona vive. No puede vivir de otra manera, ¿sí? Nos dice soberbia de 5450, inflación, inflanería, soberbia. Nos manda a 5448, fucio, con doble O, en el sentido de soplar, inflar, es decir, naturaleza humana. Entonces vemos que esto que estamos viendo, la soberbia y los derivados de orgullo, vanidad, soberbia, arrogancia, altivez, etcétera, son parte de la naturaleza humana. Pero Jesucristo vino, ¿verdad?, para que nosotros le recibiéramos, para darnos salvación y para que nuestra naturaleza fuera cambiada, porque nos hace participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Esto, hermano, es un proceso que tiene que hacer el Espíritu Santo. Entonces dice, naturaleza humana, hacer orgulloso, hacer altanero, andar envanecido, envanecerse, hincharse. Qué impresión, ¿eh? Nos dice 2 Corintios 12:20,
Pues me temo que cuando llegue os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación, lascivia que han cometido. Entonces, realmente, pues Pablo entendía, conocía, creía y sabía lo que el Espíritu Santo le había revelado, ¿verdad? De lo que hay en el corazón, lo que dejó Jesucristo en los evangelios, ¿sí? Pero nos tiene que hablar el Espíritu Santo a nosotros nos lo tiene que revelar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mira, muchas veces cuando la gente se preministra, es decir, con los servidores, ¿sí? El servidor le dice, pues mira, pues ve y di esto, ¿sí? Y ya cuando llegan, ¿verdad?, con el ministro, pues una de dos, o no dicen, o lo que están diciendo, lo están diciendo porque le dijeron que dijera, pero ¿sabes qué tiene velos? Porque el único que puede quitarte los velos es el Espíritu Santo. El único que te puede redarguir es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos para orar. Pero muchas veces resulta, ¿verdad?, que oraste, pero la persona ya habló con otra persona. Y entonces, bueno, pues se fue, pasa tiempo y entonces es hasta que el Espíritu Santo le revela. Dice, pero si ya se había hablado, sí, pero es que el Espíritu Santo es el que tiene que revelar, no otra persona. Nadie puede tomar el lugar y la posición del Espíritu Santo. Una vida humana no te puede redarguir, ¿sí?, como lo tiene que hacer el Espíritu Santo para arrepentimiento, ¿sí? Entonces, mira, la obra es del Espíritu Santo. Soberbia del griego 212, alazoneia con Z, jactancioso, por implicación confianza propia, soberbia, vanagloria, jactancia. Nos manda a 213, alazón, que quiere decir fanfarrón, altivo, vanaglorioso. Y aquí, fíjate bien, fanfarrón del diccionario de la lengua española dice que se precia y hace alarde de lo que no es y en particular de valiente. Dice otro segundo significado, dicho de una cosa que tiene muchas apariencias y hojarasca. ¿Te acuerdas que nos habla ahí en 1 Corintios de cómo está sobreedificando? Heno, hojarasca, todo eso se va a quemar, ¿sí? Entonces, esto, la soberbia y eso cuando sea pasado por fuego, es hojarasca, se va a quemar y vas a tener pérdida, ¿sí? Santiago 4:16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, en vuestra hojarasca. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, pues yo espero que realmente todo esto les esté sirviendo, que estén buscando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté trabajando en sus vidas porque ustedes se lo estén permitiendo, ¿verdad? Que su corazón esté siendo limpiado, santificado, purificado, ¿verdad? Que esté siendo cambiado, transformado, que todo lo que está ahí escrito con cincel y punta de diamante sea arrancado, desarraigado y que realmente dejemos al Espíritu Santo que esté arrancando y desarraigando esta naturaleza para realmente ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ser participantes de la naturaleza divina no es algo literal, es algo que necesita un proceso. Y si tú no estás siendo procesado por el Espíritu Santo, no estás buscando santidad, no estás siendo santificado. Se requiere santificación para poder ser participantes de la naturaleza divina. Mis hermanos, yo los bendigo con bendición de lo alto y yo espero que realmente estén buscando del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, benditos son. Hasta luego.